Éxodo capítulo 5 del verso 1 al 14 vamos a estar viendo esta noche. Y antes de comenzar, quisiera quizás que reflexionemos en este breve comentario. Quizás te pediría que recuerdes a aquella noche o aquel día anterior a una conversación muy importante que de pronto tenías, te tocó tener con alguien importante, quizás con una autoridad, imaginemos, ¿no? Todos en cierta medida hemos tenido conversaciones importantes, ¿no? Sea de trabajo o en el ámbito amical, no sé. Siempre dices, mañana tengo una entrevista, dices, ¿no? Y de pronto eh, como que los nervios a veces incluso nos quieren pasar una mala jugada, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué te digo que recuerdes este evento? Para comprender un poco cómo estarían de pronto Moisés y Aarón, que deberían ir ahora y hablar frente al faraón. Para aquel entonces, el faraón era considerado una deidad egipcia, es decir, un dios. El faraón estaba por encima de cualquier constitución, cualquier ley sobre Egipto, ¿no? Lo que él decía, su palabra era ley. Si de pronto él decía, córtenle la cabeza, lo cortaban la cabeza, ¿no? Entonces la palabra del faraón aquel entonces era ley, ¿no? Entonces, y ahora ir de parte de Dios, lógicamente, con toda la manifestación que Dios ha tenido, definitivamente en eso radica la valentía, si queremos llamarlo, de parte de Moisés y Aarón, ¿no? No es que ellos fueron en sus fuerzas, no es que de pronto ellos fueron ante Faraón porque se les ocurrió, porque dijeron, no nos va a pasar nada, no es que estaban siendo irresponsables, sino definitivamente ya hemos visto en el capítulo 3, capítulo 4, que había un llamado y una instrucción clara de parte de quién, de Dios mismo a Moisés. Después Moisés narró esto a Aarón y juntos narraron al pueblo y el pueblo adoró a Dios y ahí nos quedamos, ¿no? El pueblo se inclinó y adoró a Dios y todo bien. Pero quienes tenían que ir ahora a dar la cara frente a Faraón era Moisés, Aarón, pero si recordamos bien, las instrucciones también decían que deberían de ir los ancianos de Israel, lo cual no vemos aquí, solamente vemos a Moisés y Aarón, ¿no? Entonces, ahora ellos van a estar frente a este Faraón, ¿sí? Y ahora Dios, a través de Moisés y Aarón, va a estar hablando directamente al Faraón. Dios habla a sus hijos, Dios habla a su pueblo, amén. Dios habla a sus hijos, Dios habla a su pueblo. Hoy en día Dios habla a su iglesia, pero eso no significa que Dios hable también al incrédulo. De lo contrario, ninguno de nosotros podríamos venir a los pies de Cristo. Porque si hemos venido a los pies de Cristo es porque Dios nos ha hablado cuando éramos incrédulos, nos ha hablado a través de su palabra y nosotros hemos decidido creerla, obedecerla, seguirla, o simplemente algunos han decidido quizás rechazarla y decir, no, es mentira, no, son fábulas, no, más adelante, pero Dios sigue hablando hoy en día y lo hace a través de su palabra. Lo hace con su iglesia, pero también lo hace con el incrédulo. Sobre todo cuando Dios le quiere pedir algo específico, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Señor me ha hablado claramente a través de una predicación, cuando fui por primera vez a un grupo de cristianos y de pronto Dios habló a mi corazón y estuvo en mí aplicar mi libre albedrío, si creerlo o no creerlo. Pero ya ahora con el tiempo, digo, lo mejor que hice, que pude haber hecho aquella ocasión es haber creído y obedecido. Porque ahora me doy cuenta que en la obediencia hay privilegios, hay bendiciones. Y es lo que lo estoy viviendo hoy en día, junto a mi familia, junto a ustedes, porque creí en el Señor. Y cada uno de ustedes que han creído en el Señor, ahora están viviendo los beneficios de esa obediencia. Pero también sabemos que la desobediencia trae consecuencias. Hay muchas personas que hasta el momento no quieren abrirle su corazón a Dios o no quieren obedecerle a Dios y simplemente están asumiendo, siguen viviendo en la forma enemistada con Dios y sufriendo las consecuencias quizás de esa incredulidad, ¿no? Entonces, hoy el Señor a través de esta historia, cómo es que Dios habla a Faraón, nos va a mostrar un poco cómo es esto de la desobediencia, qué es lo que causa la desobediencia. La desobediencia o también pecado, por lo general va a cegar al ser humano, va a robarle bendiciones al ser humano, va a endurecer el corazón del ser humano. Esa es la desobediencia. Y eso es lo que hace la desobediencia en el ser humano. No es un simple decir nada más adelante.
hay diferentes maneras de desobedecer, ¿no? Es como que cuando de pronto tu hijo te dice, ¿no? Y a mí me pasa mucho con Kiyarita y lo voy a poner como ejemplo. De pronto digo, Kiyari, ordena tu cuarto. Ya papá, dice, ¿no? Pero ella sigue ahí, imaginemos, en su tablet, ¿no? Ahí sigue, ahí jugando. Al rato paso de nuevo y le digo, Kiyari, ordena tu cuarto. Ya papá, me dice, y sigue en la tablet. Yo te digo, ¿me está obedeciendo o no me está obedeciendo? Definitivamente no me está obedeciendo, ¿no es cierto? Ese es un caso supuesto, ¿ya? Porque no es de que Kiyari ahorita me dice, papá, ¿cuándo ha sucedido eso? No, le voy a decir ayer, le diría. No, entonces, pero hay diferentes maneras, ¿no? Y veíamos la semana pasada, incluso, de que el libro de Mateo narra esta historia donde un padre y sus dos hijos, ¿no? Le dice que vayan a labrarle al campo, la tierra, que vayan a trabajar, y uno de ellos le dice, no, no iré, dice, no, no iré. Pero luego dice, reflexionó y terminó yendo a labrar la tierra. Y el segundo hijo dijo, sí, papá, ahorita voy, ahorita mismo, dijo, y no fue. Y el Señor Jesús hizo la pregunta, ¿cuál de estos hizo la voluntad del Padre? Y definitivamente fue el primero, ¿no? El que en una primera reacción quizás dijo no, quizás en su carne como que no, porque esa es su carne, pero luego se dejó gobernar por el Espíritu y hizo la voluntad del Padre. Entonces, muchos hemos atravesado a través de estos cuestionamientos o decisiones, ¿no? Algo así vamos a ver hoy día en Faraón. Él tiene la oportunidad de creer o no creer esa palabra que viene de parte de Dios a través de Aarón y Moisés. Entonces te invito a que podamos leer juntos el verso 1 y 2. Mira lo que dice. Si ya estamos ahí, dice el verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y se dirigieron y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Si nosotros leemos este pasaje así a la ligera, podríamos decir, bueno, pero es que en verdad Faraón no conocía de Jehová, pues no, ¿y cómo va a pretender dejar ir ese pueblo si él no conocía? Ese no conozco a Jehová no es que yo no sepa quién es Dios o quién es Jehová, sino que no conozco en el sentido, yo no creo eso de parte de Dios. Ese es un sentido de desconocerlo adrede. Es como que no sé si te ha pasado, ¿no? Dice, oye, dice tal persona que manda un encargo, ¿quién será ese? Y muchas veces conociéndolo. Entonces, es una reacción más que todo que nos habla de un corazón que quiere desconocer y negar a Dios de todo ello. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como Faraón no conocía las obras directas hechas por Dios, pero intelectualmente las conocía. Él era un gobernante y de gobernante en gobernante definitivamente habían pasado a lo mucho hasta 3 faraones, ¿no? Desde el faraón que de pronto estuvo con José. Y definitivamente el faraón que estuvo con José sí conocía a Dios, conocía al Dios de José. No es que creía ni adoraba al Dios de José, pero conocía su obrar, su poder, su espíritu, porque dijo, ciertamente el espíritu de Dios está en José. Entonces, pero esta historia, esta información, más todavía cuando ellos son autoridades de un pueblo, de un imperio, esta información definitivamente llegaba a ellos. Pero lo que sucedió es que se iba diluyendo ese corazón de agradecimiento por lo que Dios había hecho a través de José, que lo llevó a un punto de incredulidad o de rechazo a Dios. Entonces, cuando el faraón dice, no conozco a Jehová, mira lo que dice en esa frase. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No es, yo no conozco a Jehová. ¿Me pueden hablar más de él? Yo no conozco a Dios, pero díganme, ¿qué más les ha dicho? No es un yo no conozco porque no conozco. Es un no conozco porque yo lo rechazo. Porque no estoy dispuesto a aceptar esa voz de parte de Dios. Porque él como deidad conocían que cada pueblo tiene su Dios, por así decirlo. Lógicamente, Jehová es el Dios verdadero, ¿no? Del pueblo de Israel.
conocía intelectualmente a Dios, pero lo que no quería era reconocerlo. Es muy diferente, ¿no? Lo que no quería él era reconocerlo. Entonces, eso es lo que sucedió en Faraón. Lógicamente la Biblia, por eso en pasajes anteriores y pasajes más adelante va a decir que el Faraón endureció su corazón. Y también nos va a decir que Dios endureció el corazón de Faraón. Y también nos va a decir que el Faraón tenía el corazón endurecido. Entonces, esto de endurecer el corazón del Faraón fue algo mutuo, ¿no? La Biblia dice en el libro de Romanos que no hay una excusa en realidad como para decir yo no conozco a Dios. Mira lo que dice Romanos 1, 20 al 23, si deseas anótalo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para cualquier cultura, la deidad de Dios es manifiesta a través de la creación. Cuanto más para el pueblo egipcio que tenía una historia en José por cómo Dios los había preservado, cómo es que Dios los había preservado o los había librado de la hambruna. O sea, había toda una historia en cuanto a Dios. Lo que él está haciendo es rechazar abiertamente a Dios. Entonces, no es un no conozco, no me lo presentaron. Porque si fuera así, hubiese dicho, háblenme más de él. Es más, veíamos que ya desde tiempo atrás, desde que nace Moisés, él ya se había propuesto de alguna manera no permitir que la nación de Israel siga creciendo porque tenía un temor. ¿Se acuerdan? Tenía un miedo de que se multiplicasen y se rebelasen contra el imperio. Entonces, él sabía que sobre ese pueblo incluso había una promesa que de ese pueblo iba a salir como una nación grande. Entonces, cuando el faraón hace esta respuesta, mis hermanos, no es algo que de pronto dice, lo hice por ignorancia, como muchas veces solemos decir, ¿no? Esto es una desobediencia clara. Y lógicamente, también podemos ver el contraejemplo a esto que está sucediendo el faraón. Cuando Dios se le presenta a Abraham, estando Abraham en Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, y Dios le habla a Faraón, a Abraham, Abraham pudo haber dicho, yo no conozco quién es este Dios. Pero Romanos me dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación. En el interior de todo ser humano hay una necesidad de Dios. En cada ser humano, todo ser humano en su interior sabe que hay un Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, que lógicamente el enemigo lo que ha hecho es cegar ese entendimiento, pero todo ser humano de alguna manera, no sé si usted ha visto, creyente, no creyente, cuando hay un movimiento sísmico fuerte, Dios mío, grita, ¿no? O sea, sale de lo profundo de su corazón cuando se encuentra en peligro. Yo me catalogaba ateo, me acuerdo, tiempo atrás, cuando estaba en la universidad, hasta que de pronto estuve en un paradero allá por la Perla Callao y de pronto de una camioneta viejita, de esas que venden pescado, salió volando la rueda, ¿no? Ni siquiera la llanta, sino la rueda del coche y pasó rozándome prácticamente por el hombro, ¿no? Y yo que decía ser ateo, dije, Dios mío, dije, se me iba la vida. Entonces me di cuenta que de pronto dentro de mí había una necesidad de Dios, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo con este faraón. Él lo que está haciendo está desconociendo abiertamente, mientras que vemos que Abraham lo que hizo fue creer y obedecer. Y Dios cada vez se fue revelando más a Abraham. Entonces, en las cosas del Señor, por lo general suceden a la inversa. No sé si tú has escuchado, es mejor dar que recibir y de pronto tú dices, no, 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 algo pasa acá, la Biblia está mal, porque mejor es recibir que dar. Eso dice nuestra naturaleza humana, ¿no? Pero la Biblia dice que mejor es dar que recibir. El mundo dice que ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Te pagan mal, págale mal también, ¿no? Te tratan bien, trátale bien. En cambio, la Biblia que dice que si te hacen un mal, hazle un bien. Y tú dices, no, 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 eso no consigo. En las cosas del Señor es primero cree y obedece y después lo conocerás más. Pero a veces queremos conocer en su totalidad a Dios para recién obedecerle. Y así no funcionan las cosas. Primero está la obediencia
la fe y la obediencia, y luego viene el conocimiento de parte de Dios, se revela nuestra vida. Así sucedió con cada hombre que Dios ha llamado a través de la historia. Ellos, si no, no sería fe, pues, hermanos. Si Dios va a tener que mostrarse totalmente cada uno de sus obras y demostrar científicamente cada cosa que te está llamando a hacer, no sería fe. Definitivamente, por algo dice, la fe es la certeza de aquello que no se ve. Entonces viene una palabra de parte de Dios a Moisés, él le tocaba obedecer o desobedecer, él obedeció. Vino una palabra de Dios a Abraham, lo que él hizo fue creer y obedecer y seguirle, dejar su parentela y continuar esa caminata de fe. Y de alguna manera Dios, lógicamente, todo esto ya lo ha visto a futuro en su omnisciencia, ha visto que el faraón va a desobedecerlo, pero eso no quita que el faraón actuó en todo momento en su libre albedrío. Él decidió decir no a Dios. Porque mira cómo responde. El verso 2 va a que terminar de leer completo. Dice, y faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Había una voz de parte de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, la voz de Dios. Y él lo estaba oyendo. En él estaba a decidir creer en esa palabra o simplemente rechazarla. Lógicamente él tomó la segunda opción, rechazó. Y dice, y deje ir yo a Israel, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él se determinó a responder de esta manera, mis hermanos. Entonces, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 7, 17, dijo algo interesante que nos puede hacer reflexionar un poco más en esto. Mira lo que dijo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Cómo es eso? El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que está dispuesto a obedecer, conocerá si la doctrina significa la enseñanza, la palabra es de Dios. O sea, cuando yo creo y obedezco a ese llamado o a esa petición que Dios me hace a través de su palabra, voy a conocer más de Él. Y eso lo vemos en ejemplos del Nuevo Testamento, como en Pablo. Cuando Jesucristo se manifiesta a Pablo, no le dio instrucciones diciendo te haré predicador de predicadores y irás a predicar a los gentiles. No, cuando Jesucristo se manifiesta a Pablo o a Saulo, que es el mismo personaje, lo único que le dice es levántate y ve a Damasco y quédate ahí en un lugar y después yo veré qué hago. Y lo que hizo Saulo, ¿qué fue? Se levantó, fue a Damasco, entró a una casa y se puso a orar, y después Dios continuó obrando y llevó toda una revelación a través de otro hombre llamado Ananías para confirmar recién a Saulo lo que Saulo iba a hacer, un instrumento en las manos del Señor. Pero yo te digo, si Saulo no hubiese tomado esos pasitos de fe, ¿hubiese sucedido lo que hubiese sucedido? No. En otra ocasión Dios llamó a otro hombre llamado Felipe. Le dijo, cuando Felipe tenía, dice, un ministerio próspero en Samaria, dice que estaba ganando almas para Cristo, y de pronto le habló el Espíritu Santo y le dijo, ¿sabes qué, Felipe? Ándate al desierto. Y no le dijo nada más. Y Felipe fue al desierto y le dijo todavía, ve por el camino que por lo general no es usado, ¿no? Y cuando él estaba camino al desierto, por ese camino que por lo general no transita nadie, ¿cómo le puedes decir eso a un evangelista, no? El evangelista por lo general quiere ir donde hay gente, donde él pueda compartir. Pero aquí el Espíritu le estaba pidiendo algo diferente, ¿no? Pero él creyó esa palabra, no se puso a analizarla, a decir, pero Dios, mira que aquí está mejor, aquí estoy sirviéndote mejor. No, simplemente obedeció, y cuando fue a ese lugar, pasó, dice, un hombre, ¿no? Un eunuco, ¿no? Y lógicamente terminó predicándole el evangelio al eunuco, bautizándole y todo, y listo. Entonces vemos, cuando estamos dispuestos a obedecer esa voz de Dios, vamos a conocer más a Dios. Pero si de pronto me resisto a decir, no, quiero más pruebas, más señales para recién obedecer, te vas a seguir quedando ahí pidiendo pruebas y señales y te vas a seguir quedando ahí. Entonces, hasta este punto, mis hermanos, yo quisiera que reflexiones en algo. Por algún momento siempre nos identificamos con el pueblo de Israel, pero hoy día, ¿por qué no nos identificamos con el faraón? ¿Qué es aquello que Dios ya te ha pedido? Y de pronto nosotros estamos diciendo, Señor, pero confírmame mejor. Señor, pero ¿será o no será de ti?
Hay cosas específicas que Dios a veces a través de la predicación nos pide a nosotros, ¿no? Que hagamos, que le prediquemos a alguien específico, que bendiga, que te quiere usar para bendecir a alguien específico. Hay cosas que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, no le des mucha vuelta. Créele, obedécele y después conocerás más el obrar de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que hace la desobediencia, ¿qué es? Que desconozcamos más a Dios. Una de las cosas que hace la desobediencia nos limita a seguir conociendo más a Dios. Pero la obediencia hace todo lo contrario. Cuando obedecemos a estas pequeñas palabras del Señor que llegan específicas a nuestro corazón y la obedecemos, así no nos parezca tan lógico, vamos a darnos cuenta que vamos a ir conociendo cada vez más su obrar. Y de eso, quizás si yo abro ahorita las ventanitas, digo, alguien puede dar un testimonio de eso, hay más de uno que podría decir, cierto, a mí me pasó. Le creí a Dios, aún así no teniendo todo aún claro, y el Señor fue mostrándome cada vez más su voluntad. Amén. Entonces, pero continúa, mira, este corazón del faraón, ¿qué es lo que sucede con el corazón del faraón? Cada vez vamos a ver en una decadencia mayor, ¿no? Verso 3 dice, y ellos le dijeron, después de que faraón dijo, no conozco, no los voy a dejar ir, ¿quién será Jehová? Mira lo que dijeron Aarón y Moisés. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Hace un momento le habían dicho el Dios de Israel, ahora le dicen el Dios de los hebreos. Este faraón conocía muy bien cuál era la historia de los hebreos. Sabía que estos hebreos habían llegado a través de José. José era famoso en Egipto por lo cómo es que Dios lo había usado. Entonces, de alguna manera, al decirle el Dios de los hebreos, le están diciendo, oye, pero es el Dios de los hebreos, recuerda. Pero simplemente él no quiere saber más de Dios. Dice, nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y aquí lo que le estaban pidiendo así en lenguaje sencillo, lo que ellos estaban pidiendo era un fin de semana largo, por así decirlo, ¿no? Le estaban pidiendo asueto o feriado. ¿Para qué? Para ir al desierto a adorar al Dios de los hebreos, a Jehová, al Dios de Israel, ¿no? Entonces, eso es lo que le estaban pidiendo. Pero la desobediencia del faraón, la dureza de su corazón, lo que hace ver esto, lo hace ver esta adoración que ellos estaban pidiendo, días libres o estos feriados para ir a adorar a Dios, no le estaban diciendo todavía que ya se iban a ir definitivamente, ¿te has dado cuenta? Le están diciendo solamente que les den permiso, su asueto para ir a adorar a Dios. No le están diciendo, nos deje salir de acá. Entonces, pero lo que él ve, esta adoración que este pueblo hebreo quería darle a Dios, lo que el faraón lo que hace es verlo como una pérdida de tiempo. Lo ve como algo, como un desperdicio. ¿Por qué te digo? Porque mira lo que va a decir los pasajes más adelante. Lo que ellos va a estar viendo, lo que el faraón está viendo es sus intereses. Lo que está viendo es que el pueblo al irse al desierto a adorar a este Dios van a dejar de trabajar y eso es menos producción. Su desobediencia lo lleva a pensar en las cosas materiales y que le convienen a su carne, a su razonamiento, a su imperio. No le permite ver más allá. Y eso es lo que por lo general hace la desobediencia, ¿no? Y incluso nos hace desmerecer lo que es espiritual. Mira lo que dice en el verso 4. Entonces el rey de Egipto, o sea, el faraón, le dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? O sea, lo que le está diciendo, oye, ¿por qué me lo está haciendo parar el trabajo? Ellos deberían estar produciendo ahorita más ladrillo, más adobe. Bien, vuelvan a vuestras tareas, es decir, les está diciendo, ¿sabe qué? Vuelvan a trabajar, ¿no? O sea, ni siquiera les está diciendo, pero ¿por qué lo van a adorar? O sea, ¿cómo es la adoración? ¿Cuánto dura? No, lo que está diciendo simplemente, ¿por qué me lo hacen cesar de sus trabajos? Vuelvan a trabajar, ¿no? 5 dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas, dice, ¿no? Entonces, como que se contradice, ¿no? Si es un numeroso pueblo, económicamente le convenía a él, porque era un numeroso pueblo a quien no le pagaba necesariamente, porque los tenían como esclavos. Más allá de decir,
ciertamente se lo merecen porque es un pueblo numeroso y nos convienen económicamente, ustedes producen ladrillos. Más allá de decir eso, ¿sabe qué es? De ese su fin de semana largo, lo que él dice, oye, me lo están haciendo cesar, oye, me lo están deteniendo, que vayan a trabajar. Y vosotros le hacéis cesar de sus tareas, dice, ¿no? 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, mira, que lo tenían a su cargo, dice, y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada. Mira lo que dice, ¿ah? Porque están ociosos, ¿no? O sea, los llama porque dice, ustedes están queriendo ir a adorar por ociosos, ¿no? O sea, trabajen mejor esclavos, que vienen acá con que voy a ir a adorar a Dios, ¿qué es eso, no? O sea, vayan a trabajar, le está diciendo en simples palabras, ¿no? Y continúa, mira, el verso 8 dice, por eso levantarán la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, ociosos. Y aquí vemos a un faraón que comenzó primero negando a Dios, ¿sí? Ahora lo vemos a un faraón desmereciendo la adoración a Dios. Este acto espiritual, él lo desmerece o lo menosprecia. Y por lo general la desobediencia a Dios ocasiona eso en el corazón del ser humano. No sé si te ha pasado de pronto un incrédulo, de pronto sabe, se entera que nosotros nos estamos reuniendo todas las noches a través de Zoom, 1 hora, 1 hora y 10. Para la mente de un incrédulo le diría, esa es ociosidad. En vez de eso estaría trabajando. O a veces, quizás, incluso nosotros, ya siendo cristianos, ha pasado por nuestra mente, ¿no? Ir a la iglesia, no, mejor en vez de eso me pongo a chambear. Es pérdida de tiempo. No sé si ha pasado o has escuchado de alguien decir eso. Algo similar estamos viendo en el faraón. Está desmereciendo la adoración a Dios, las cosas espirituales, por algo que, por algo material. Lo está viendo como estas cosas espirituales como algo menor a las cosas materiales, ¿no? Entonces, incluso, te digo, ¿no? Así en confianza, incluso esto ocurre a veces en los cultos, ya sea presenciales, o hoy en día también a través de Zoom, pasa por la mente del creyente de decir, bueno, yo voy a entrar directo a la predicación nada más, ¿no? Como que de pronto la alabanza de los domingos, ese es un tiempo como para hacer hora, como para esperar que entren todos, ¿no? Ten cuidado. Es tan valioso como escuchar la palabra de Dios, el cantarle y adorarle a Dios. Cuando tenemos nuestros cultos regulares, nosotros cantamos entre 4 o 5 canciones a Dios que duran aproximadamente media hora. Y créeme, esa media hora es tan importante como los 40 minutos de predicación. Tan importante, porque le estás adorando a Dios. Es algo espiritual. Esto me recuerda un poco a lo que sucedió con Judas, ¿no? Judas dice que de pronto estaba Jesús y sus discípulos y vino una mujer y de pronto enjuagó o lavó los pies del maestro, del Señor Jesucristo, dice con un perfume carísimo, ¿no? O sea, bueno, perfume caro hoy en día, no conozco, la verdad. A las justas tengo ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué marques? Salvaje. No, pero aquel entonces te imaginas, un perfume carísimo, se lo derramó esta mujer y enjugó los pies del Señor Jesucristo. Y más allá de decir los discípulos, wow, qué tal adoración. Esta mujer que recién está conociendo al Señor, mira lo que está haciendo, cómo lo adora. Más allá de decir eso, ¿sabes qué dijo Judas? Judas dijo, ¿por qué no se ha vendido ese perfume por el equivalente de ese dinero? Dice, de ese salario de 300 días, dice, podríamos ayudar a los pobres. Parece espiritual Judas, ¿no? Judas está diciendo, si ese perfume lo hubiésemos vendido por 300 salarios. Wow, 300 salarios es bastante. Y dice todavía, para ayudar a los pobres, para hacerlo espiritual. Pero el texto siguiente, eso está en Juan capítulo 12, versos 5 y 6, el texto 6 dice, pero Judas no dijo esto porque de pronto le importaban los pobres, sino porque era ladrón
Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Cuando vienen en realidad comentarios como esto, qué pérdida de tiempo ir a la iglesia, qué pérdida de tiempo estar orando, en realidad definitivamente eso no viene de un corazón de parte de Dios. Eso no viene de un sentir correcto que quiere hacer lo correcto a los ojos de Dios. Por lo general viene de un corazón que no está conociendo a Dios, que no está permitiendo, no está abriendo su corazón a Dios, sino muy por lo contrario, está rechazando a Dios. Y ten cuidado cuando recibas comentarios como estos, quizás de algún familiar que tú aprecias mucho o un amigo que aprecias mucho, pero en su incredulidad, en su ignorancia de Dios, en su no conocer a Dios, él puede opinar y decir eso. Pero tú que ya conoces a Dios, tú que ya has vivido a Dios, sabes lo valioso que es adorar a Dios, lo valioso que es creer en Dios, lo valioso que es obedecer su palabra. Que al final todo esto repercute en bendición nuestra. No es que de pronto repercute en la bendición para el pastor, o de pronto repercute solamente Dios. En realidad, todo esto que Dios nos pide muchas veces a través de su palabra es para nuestra propia bendición. ¿Te acuerdas que al inicio dije, la obediencia trae beneficios, trae bendición, pero la desobediencia trae consecuencias? Entonces, mis hermanos, si por ahí viniera un pensamiento y te quisiera hacer pensar de que dedicarle tiempo al Señor es tiempo perdido, ten cuidado. El faraón también pensó así. Dijo, ociosos, mejor vayan a trabajar, como que van a ir a adorar a su Dios. Tendrán tiempo, ¿no? Eso dijo el faraón. Y eso no viene de Dios. Eso es lo que muchas veces ocasiona la desobediencia. Primero, no conocer más a Dios. Segundo, desmerecer las cosas espirituales del Señor. Dos cosas que está ocasionando la desobediencia en el corazón de este hombre llamado Faraón, ¿no? Entonces, pero veamos, ¿qué sigue? El verso 9, mira lo que dice. ¿Qué hace lo que el faraón en vista de todo esto? Dice, agrávese la servidumbre, dice, sobre ellos. O sea, pónganle más carga para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Lo que está diciendo Faraón literalmente está diciendo que lo que acaba de decir Moisés y Aarón era mentira. La desobediencia nos lleva a negar la palabra misma de Dios. No sé si ya lo has notado en algún familiar, un amigo que de pronto tú le dices, sí, pero la palabra de Dios dice esto. Ah, la palabra de Dios. Ese es un mito. Eso lo han escrito los hombres. Eso es mentira. El hombre ha inventado a Dios, ¿no? O sea, ¿te suena familiar? En más de una ocasión a mí me lo dijeron. En más de una ocasión. Y lo mismo está haciendo aquí Faraón. Está llamando mentira a la voz de Dios, a lo que Dios quería hacer con su pueblo. Entonces tengamos cuidado con la desobediencia cuando Dios hace llegar una palabra a nuestro corazón. Tú decides, ¿la obedeces o la desobedeces? Pero un comentarista llamó a la desobediencia o a estos pasajes como el cáncer de la desobediencia. La desobediencia no es que solamente desobedezco en un punto, sino que eso es como un eslabón, me va llevando a desobedecerlo cada vez más, 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 más y más. ¿Y eso le puede pasar también a los cristianos, pastor? Sí. Aún cuando eres creyente, si tú desobedeces la voz de Dios, de pronto dices, todo me gusta de la Biblia, pero este pasaje como que no me cuadra, mejor lo dejo ahí nada más, ten cuidado, porque eso te puede ir en aumento. El pecado es como la lepra, va en aumento, no está estacionario. Ejemplo también tenemos en David, ¿no? Que de pronto dijo, wow, hoy día da pereza ir a la guerra, a la batalla, que vayan mis muchachos nada más, yo me quedo en casa, dijo, tengo la casa sola. Y ciertamente vino el pecado del adulterio. Comenzó como algo sencillo, desobedeciendo a Dios en algo mínimo, quizás uno dice, pero bueno, el rey, ¿acaso no se puede dar su libertad, ¿no? De un día no ir a trabajar. Pero lo que sucedía, la Biblia dice que eran tiempos de guerra donde los reyes deberían estar en la batalla. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que la lucha, la batalla, no es contra sangre ni carne, es contra huestes espirituales de maldad. Y que estas huestes espirituales están así. Todos los días están chambeando ellos. Todos los días están en batalla. De tal manera que no es válido esas permisiones de decir, hoy no oro,
voy a descansar 15 días de la iglesia porque ya, pastor, mucho leer la Biblia, la verdad, cansa mi vista. Ten cuidado. Puedes descansar de ciertas labores, de ciertas actividades, pero jamás descanses de seguir cultivando tu comunión con Dios, porque justo en ese pequeño relajo que te puedas dar, va a venir el diablo como león rugiente, ¿no? ¿Qué es un león rugiente? Sí, hace bulla, pero justo cuando va a cazar a su presa, está calladito, sigilosamente lo está viendo, está observando su movimiento. Y cuando ve que el ciervo o el venadito se aleja, o la ovejita se aleja del grupo, presa fácil, ¿no? Se aleja del pastor no me refiero a mi persona, del pastor, de pastores, de Jesucristo, del Señor, de su comunión. Entonces dice, uy, presa fácil, está solito, ahí voy. Sabe cuándo atacar. Entonces no nos podemos dar esas permisiones. Entonces, mis hermanos, todo lo que atrae muchas veces este cáncer llamado desobediencia. Seamos obedientes en lo poco, y dice el Señor, en lo mucho nos pondrá. Si eres fiel en lo poco, y la fidelidad se muestra con la obediencia, en lo mucho te pondrá. Pero si eres desobediente en lo poco, vas a seguir siendo desobediente en eso y en más todavía. Y no va a llegar ese mucho, le pondré. Mira, ¿a qué más lo llevó? Lo llevó a tal punto a este faraón de decir que Dios estaba diciendo era mentira. Y como te digo, cuando a veces nos enfriamos en nuestra comunión con Dios porque no estamos obedeciendo el orar, el congregarnos, el leer su palabra, ya llega un punto, ¿no? Pasaron 2 semanas, 3 semanas, y de pronto ya dices, pero ¿será cierto que lo dice la Biblia? Y a veces ya no es necesario que te digan, ¿ah? Sino en tu mente ya está ahí, ¿no? Pero ¿será cierto? Pero cuando estamos bien en nuestra comunión con Dios, estamos ahí todos los días orando, todo eso, más bien por lo contrario, cada vez confirmamos más su verdad y cada vez abrimos más nuestro entendimiento, decimos, ¿cómo es que yo hace tiempo leí este pasaje y no lo veía así, pero ahora Dios me está hablando y nos emocionamos y cada vez decimos, ciertamente Dios es un Dios soberano, ciertamente es un Dios victorioso, ciertamente es un Dios fiel y lo corroboramos y lo afirmamos y lo compartimos, ¿no? Pero al revés, cuando descuidamos, ¿qué es lo que sucede? Vienen las dudas. ¿Será cierto? Tal vez ese texto bíblico solo funciona para el pastor, tal vez solo funciona para el hermano tal. Parece que para mí no funciona. Y inconscientemente estamos diciendo que la palabra de Dios no es verdad. Entonces, mis hermanos, eso sucedió con este faraón. Para terminar, versos 10 al 14, mira lo que lo llevó a hacer esta desobediencia. Lo llevó a actuar con injusticia y con crueldad. Versos 10 al 14 dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. ¿Qué es lo que sucedió? Antes, de parte del Faraón, les daban paja para que ellos hagan estos adobes, estos ladrillos, ¿no? Y ellos, imaginemos, tenían que hacer, imaginemos, ¿no? 500 ladrillos diarios cuando te están dando paja. Pero ahora Faraón dijo, no le den paja, que ellos mismos busquen su paja, que vayan al campo, que cosechen la paja, que seguen la paja, pero que me produzcan la misma cantidad. Eso es injusto. Si de por sí ya ellos estaban siendo sometidos a esclavitud, a dureza, a mucho rigor, con esto lo que están haciendo es ya prácticamente abusar, ¿no? de su rendimiento físico, porque le están quitando, o le están agregando trabajo, mejor dicho. Y eso es lo que está sucediendo. La desobediencia lo está llevando a Faraón a actuar con injusticia y vamos a ver más adelante con crueldad. Dice, id vosotros y recoged la paja verso 11, donde las halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, dice. Y los cuadrilleros los apremiaban, dice, ¿ya? Diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os daba paja. O sea, viene una presión de parte del faraón, ¿no? Y verso 14 dice, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Lo llevó incluso a actuar con crueldad. ¿A quién? A los hijos de Israel. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior?
verso 18, si no me equivoco, donde Dios llamaba a Israel su hijo primogénito, a quien él quería liberar de esta esclavitud. Y aquí vemos a este faraón haciendo totalmente todo lo contrario a lo que Dios quería hacer con su pueblo. Dios quería dar libertad a este pueblo porque estaba siendo abusado, estaba siendo maltratado, estaba siendo esclavizado. Y la desobediencia del faraón lo está llevando a hacer todo lo contrario, todo lo opuesto a Dios, a actuar con mayor dureza, con mayor injusticia, incluso a azotarlos. ¿A quién? A los hijos de Israel, por ende a los hijos de Dios. Eso ocasiona muchas veces el pecado. Eso ocasiona la desobediencia. La obediencia nos lleva a amar más al prójimo. La desobediencia nos lleva muchas veces a rechazar al prójimo. ¿Sabes qué? Volvemos a la historia de David. Cuando David desobedeció y no fue a la batalla, terminó pecando en adulterio. Pero el querer tapar este adulterio lo llevó incluso a mandar a matar al esposo, a un general llamado Urías, de esta mujer con quien él adulteró. Eso ocasiona la desobediencia. Por eso te digo, la desobediencia no es un acto sencillo, es un acto que va en aumento. La desobediencia es como un cáncer que va en aumento, que cada vez insensibiliza más los órganos, por así decir, espirituales de la persona y lo hace menos insensible muchas veces al amor al prójimo. No te lleva a amar al prójimo, no te lleva a ver por el prójimo, sino a aborrecerlo. Y aquí vemos eso en el faraón. Está tratando con dureza y dice, lo están azotando a los hijos de Israel. ¿Todo esto se habrá imaginado el faraón desde el inicio? No. Pero ese rechazar a la voz de Dios lo llevó a hacer todo esto. Y algo chiquito, ¿no? ¿A quiénes lo azotaron? A los capataces, ¿no? ¿Quiénes eran los capataces? Los capataces eran una especie de hombres representativos o líderes dentro del pueblo. A ellos los azotaron. Muchas veces nosotros te decimos en nuestro corazón, ¿no? Nos gustaría ocupar un cargo en la iglesia, en el reino del Señor, nos gustaría servir en alguna área, en algún ministerio. Sí, qué bueno que anheles eso, mis hermanos, pero también ten presente que cuando el enemigo ataca, por lo general comienza de arriba para abajo. De arriba para abajo. Entonces, estate preparado. Pero estate preparado, con esto no te quiero asustar. No te quiero asustar. Definitivamente, el día domingo vamos a estar viendo un pasaje donde uno de los primeros apóstoles del Señor va a ser asesinado, Jacobo, por ejemplo. Ya hemos visto cómo es que en el libro de Hechos, Esteban también fue apedreado. Por lo general son personas que Dios usa y muchas veces están propensos al maltrato del mundo, que está cegado sin Dios. Pero, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que en Jesucristo esté nuestra fortaleza. Y que el hecho de que en algún momento el enemigo se ensañe contra nosotros no te lleve a renunciar a ese llamado. El Señor, yo creo que a través de todos estos estudios bíblicos que tenemos semana a semana, en más de una ocasión te está hablando al corazón, en diferentes áreas. Yo te diría algo para terminar esta noche. Créele al Señor, obedécele al Señor. Y cuando le obedeces, le conocerás más. Y conocerás más su poder, conocerás más su amor, conocerás más su misericordia, conocerás más su fidelidad. Tengan cuidado con el pecado de la desobediencia. ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo? Y cuando venga el enemigo de pronto y quiera atacar, recuerda, a veces es necesario primero botar raíces hacia adentro, que nadie lo vea, para que cuando salga el fruto, sea un fruto perecedero. Digo, un fruto permanente. Sea un fruto que se mantiene fuerte. Pero si de pronto no habría este tipo de aflicciones, no hay manera como echar raíces hacia adentro. Y cuando nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra fe en Dios es algo superficial, viene un pequeño viento y te tumba. Entonces, pero cuando nuestra fe es puesta a prueba, realmente vamos a echar raíces hacia adentro
Y cuando vengan las pruebas, realmente las verdaderas pruebas, estaremos de alguna manera preparados. Amén. Y yo creo que de alguna manera Dios está preparando a su pueblo, porque lo va a sacar, ¿a dónde? A un desierto. Porque van a venir cosas peores, pero lo está preparando y comenzó por los capataces. Entonces, mis hermanos, recuerda, la desobediencia trae consecuencias, pero la obediencia trae bendiciones. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos hablas, Señor, a través de estos pasajes, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a creer en ti, Señor, aun cuando a veces no podamos comprenderlo todo a cabalidad, Señor. Ayúdanos a siempre estar dispuestos a escuchar y creer en tu palabra, Señor. Mientras sea tu palabra fiel, Señor, mientras sea lo que esté escrito, Señor, ayúdanos a creerlo, Señor, aún no entendamos, Señor. Aún no entendamos, Señor, pero mientras sea lo que tu palabra dice, Señor, ayúdanos a creerlo, Señor. Tal como lo hizo Abraham, Moisés, José, tal como lo hizo Esteban, tal como lo hizo Pablo, Felipe, Pedro, Señor, que muchas veces quizás no tenían todo el panorama claro, Señor, pero decidieron creerte y obedecerte, Señor. Y ahí tú te manifestaste, Señor. De la misma manera, Señor, ayúdanos a tener corazones obedientes, Señor, a tu llamado. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.